veo con gloria morir. Ta, tan, 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 ta, tan. Imagínate, ya estás ahí. Estás en Kansas City. Son las 10 de la noche, horario de Argentina. Y vas a debutar con Argelia. Ya está. Ya se sorteó la fase de grupos. Argentina cayó en el grupo J. Ya sabés que es con Austria, con Argelia y con Jordania. Pero yo te quiero meter adentro del desierto de Sahara y contarte todo, o en gran parte todo lo que pueda, respecto a los zorros del desierto, como se apoda ni más ni menos que a la selección de Argelia. Vamos, arranquemos. Bueno, arranquemos con el nivel 1 de información, ¿no? Argelia compite dentro de la Confederación Africana de Fútbol, la CAF. Clasificó en el primer puesto del grupo G y sus rivales dentro de ese grupo de las eliminatorias africanas fueron Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. De los partidos que jugó, ganó 8, empató 1 y perdió 1 ante Guinea. Selló su pase al Mundial tras ganarle a Somalia en la fecha 9, es decir, de manera anticipada, cuando todavía le restaba por jugar una fecha ante Uganda ya en la última ventana de las eliminatorias. En el ranking FIFA está número 35, ¿sí? En la última African Nation Championship de este año quedó eliminada en cuartos de final y por penales ante Sudán. Actualmente está disputando la Arab Cup, pero lo está haciendo con un equipo alternativo dirigido por Bouguerra, que es un ex Bien digo, con Bouguerra, ex defensor central de la selección argelina y actual director técnico de la Sub-23, que es justamente el equipo que está disputando esta copa. La historia argelina en mundiales es corta. 4 nada más en su haber. 1 en 1982, 1986, Argentina campeón del mundo, 2010 y 2014. Desde el 2014 que Argelia no pisa un certamen mundial. Disputó 13 partidos mundialistas, de los cuales ganó nada más que 3, empató 3 y perdió 7. No es un gran balance, la verdad. En su historia suma 4 títulos, misma cantidad de participaciones en mundiales. 2 veces campeón de África, 2019 y 1990. Campeón de la Copa de Naciones Árabe en 2021. Y en la temporada 90-91, con aquel gran equipo, también ganó la Copa Africana Asiática de Naciones. Así está el palmarés. Lo de fondo es que están pidiendo, ¿viste? Lavadora. Los de México saben. Bueno, metámonos de lleno con su director técnico, un fenómeno, Vladimir Petković, 62 años para el nacido en Sarajevo, que goza de 3 nacionalidades, bosnio, croata y suizo. Es políglota, 8 idiomas habla el tipazo de Petković. ¡Qué agradable sujeto! Que además, para ya meternos un poquito y seriamente en su historia, sufrió en carne propia la guerra de los Balcanes, ¿no? La antigua Yugoslavia. Cuando Vladimir nació, sus padres, que eran docentes, vivían en Bosnia, justamente en la ciudad de Sarajevo, que es el club en el que él debuta como futbolista, pero pronto por cuestiones laborales y personales empezaron a mover de manera nómada por todo el país, ¿sí? Y a finales de los 80, él se termina marchando a Suiza porque ya se veía, ¿no?, la llegada del conflicto armado de la antigua Yugoslavia. En 1991 tuvo varios meses incomunicado con sus padres, ¿no? Él estando en Suiza, sus padres en Bosnia. De hecho, él recuerda en una nota públicamente que estuvo 6 meses incomunicado cuando ya había comenzado el conflicto bélico allí en Bosnia. Petković empezó a hacer carrera en el Sarajevo y en varios clubes yugoslavos antes de llegar al Sion suizo, que es cuando cruza en 1988. Mucho se habla cuando hablamos de fútbol, básicamente, de dónde jugó, dónde entrenó y poco de quizás los atributos personales. Pero este es un entrenador que merece destacar justamente eso, porque cuando él llega a Suiza ayudó a un montón de exiliados de otras nacionalidades a instalarse en el país, lo que le valió que justamente Suiza le diera la nacionalidad. Entre el 97 y el 98 tuvo un momento maravilloso, que es digno de aclarar porque esto no pasó mucho en la historia del fútbol, que fue jugador técnico del Bellinzona, equipo con el que una década después saltaría a la fama ya como entrenador, ascendiendo al equipo a primera división y siendo subcampeón de la Swiss Cup ante el poderoso Basilea. Si bien perdió por goleada
Era un montón llegar a esa instancia con un equipo recién ascendido y él lo hizo ya como director técnico, pero insisto, del equipo que 10 años atrás había sido jugador técnico, doble rol, que muy pocos pueden gozar de ese valor. En sus primeros años como técnico, Vladimir Petković hizo que los entrenamientos fueran a la tarde. ¿Por qué? Porque a la mañana trabajaba en Cáritas, ahí en Locarno, cerca de la frontera de Italia. Además de ayudar a personas sin hogar, a niños, él también vendía cosas y con esa plata que recolectaba, donaba el dinero a la organización. La verdad, capo total, de esas cosas que hay que resaltar en la vida. Fue jefe de un equipo de Cáritas, también estaba tan metido que metió a trabajar a su familia, a su mujer y a sus hijas, que también terminaron formando parte de la organización caritativa. Yéndonos al fútbol de nuevo, dirigió al Lugano y al Young Boys de Suiza. Más tarde, en 2012, pegaría el salto a la élite italiana, siendo ni más ni menos que el entrenador de la Lazio. En ese equipo logró la Copa Italia, el único título de su carrera como entrenador. Todo parecía que iba bien, se termina yendo mal de Lazio por un conflicto con Lotito, el presidente, cuando se enteran de manera anticipada que él iba a ser el futuro entrenador de la selección de Suiza. Dato, de pasada. En Lazio dirigió a Lucas Bigler, a 5 titulares de su equipo, y Scaloni, que era suplente. No le gustó mucho porque lo recordó en el sorteo a esto Lionel. ¿Qué tal era Petković de técnico? No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca, ¿verdad? Siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones, me usaba mucho, consultaba, yo hablaba. Sí, hablaba un montón de fútbol. De hecho, tenemos amigos en común en Roma y fue un gran entrenador para mí en la Lazio. Me agarró en la etapa final y, bueno, en la etapa en la que yo absorbía mucho y hablaba mucho con él de sistema de juego. ¿Tenía razón él? Sí, claro, no estaba para jugar. Así que nada, lo saludé antes y mira, el destino tocó que nos... Luego dirigió a la selección suiza, 78 partidos para ser más precisa. Llegó a semifinales de la Nations League, a cuartos de final de la Eurocopa, bien digo, y a octavos de final en Rusia 2018. Nada mal. Sommer, el arquero, supo reconocer públicamente algo que es clave en el ADN de un entrenador. Y es que cuando el vestuario estaba roto, Petković llegó y lo arregló. Fue una de las claves para esta Suiza, la reconstrucción del vestuario y generar buen clima puertas adentro. Esto es importantísimo. Si nos metemos en la faceta táctica 4-3-3, lo que más le gusta a Petković, o un 4-2-3-1, pero ofensivo, ¿no? Y vamos a meternos ya de lleno en los futbolistas que componen a esta brava Argelia, que muchos la subestiman, pero ojo, Su tridente ofensivo: Amoura, delantero del Wolfsburgo que alterna entre extremo izquierdo y centro delantero, es polifuncional. Guiri, futbolista del Olympique de Marsella. Y Mahrez, la estrella máxima de este equipo, actual Al Ahly y ex Manchester City. Con el equipo de Guardiola ganó 5 Premier League, 4 con el City y 1 con el Leicester. O sea, nada mal con ese Leicester, que bien lo debes recordar vos. Ganó la Champions también con el Manchester y sumó 6 títulos más entre FA Cup y Copa de Inglaterra. Actualmente 34 años y más de 100 partidos ya con la selección de Argelia, lo cual lo coloca como un verdadero líder y la gran estrella de este equipo. La mitad de la cancha manejada por Boudaoui, mediocampista del Niza, el conjunto también con Faed Shaibi, que a mí me encanta y que juega en el Eintracht Frankfurt. Es un gran creador y asistidor, Shaibi. También anoten este nombre: Ibrahim Massa. Grata aparición del joven de 20 años que actualmente milita en el Bayer Leverkusen, proveniente del Hertha Berlín. Viene de ganar el premio a mejor jugador joven argelino. Acaba de hacerle un gol al Borussia Dortmund para eliminarlo a los octavos de final de la Pokal, que es, entre paréntesis, la Copa de Alemania. Llegó mi hamburguesa. Ya sigo. Soy literalmente adicta. Adicta es la palabra. Pisada la hamburguesa, volvemos con el tema Ibrahim Massa, este fenómeno que en algún punto en Leverkusen dicen es el reemplazo de Florian Wirtz, que aparte muy bien no le fue yéndose de la gran Alemania. Bueno, la defensa, seguimos, ¿no? Vamos en otra línea. 2 grandes nombres para que recuerden. Ait Nouri, justamente quien supo cautivar la atención, ni más ni menos que de Pep Guardiola, actual futbolista del Manchester City, más allá de que suma un puñadito de partidos en Inglaterra porque viene de sufrir una lesión importante. Un lateral que es muy técnico, muy habilidoso,
muy habilidoso, para mí por encima de la media de lo que un defensor suele ser, con mucha proyección ofensiva. Otro de los grandes nombres que tiene la defensa argelina, Bensebaini, lo deben conocer por su rol en el Borussia Dortmund, ¿no? Si bien en Argelia es defensor central, en el Borussia Dortmund oficia más de lateral volante, con una buena ocupación de espacios, inclusive con gol. Gran zurda la de Bensebaini, que ocupa un gran puesto en la saga central de Argelia. El otro compañero de saga es Mandi. Juega actualmente en el Lille y también tuvo un paso por el Villarreal. Les voy a tirar algunos datitos que nos regala esta selección de Argelia. Luka, el hijo de Zinedine Zidane, es uno de los arqueros que probó Petkovic, en la eliminatoria. Jugó para Francia en inferiores, pero hace nada, poquito, decidió optar por la selección mayor de Argelia. El actual arquero de Granada, Luka Zidane, podría ir al Mundial, aunque el titular es Gendouzi. Otro dato también de apellido de peso. Ustedes sabrán, ¿no?, que en los últimos tiempos las selecciones africanas, sobre todo Marruecos, que lo ha hecho muy bien, empezaron a usar esto de la doble nacionalidad para reforzar sus planteles con jugadores que hace rato o que de toda la vida militan y se han formado en Europa, ¿no? Pero que tienen un lazo familiar y sanguíneo con el continente africano. Eso es lo que quiere hacer Argelia con Ethan Mbappé, el hermano menor de Kylian, Mbappé Jr. Argelia le quiere ganar la pulseada a Francia para llevárselo a la selección, al actual futbolista que brilla en Lille. Te cuento en un breve raconto, ¿no? Que el padre de Mbappé, de sangre camerunesa, conoció a la madre de Mbappé, de sangre argelina, Faisal Lamari, que es la actual representante de Ethan Mbappé. Se conocieron justamente en la ciudad de Bondy, donde el padre de Mbappé era uno de los formadores más reputados del país y donde la madre de Mbappé era figura del equipo de balonmano justamente femenino del club de Bondy. Ahí se conocen. Lamari llegó a Francia desde Argelia y además de ser una gran abogada, también destacó justamente en el deporte. Y ella es la que tiene influencia actual sobre Ethan, y ella es la que le otorga la sangre argelina. Bueno, es todo un tema, ya veremos cómo se desenvuelve esto, pero atentis a la novela Mbappé Jr. y Argelia, otro de los nombres que suenan fuerte para reforzar a la selección que va a debutar con Argentina en la Copa del Mundo. Y ya que estamos, metámonos en el tiempo extra, información histórica que recopile para ustedes. Metámonos en la geografía, ¿no? Argelia es un país de África del Norte, el más grande de África, inclusive, con gran protagonismo del desierto de Sahara. Un 80 a un 90% de la superficie del país la protagoniza este hermoso desierto. Al norte, la imponente cordillera del Atlas, que separa la llanura costera mediterránea de las áreas desérticas del sur, justamente allí donde habita la mayoría de la población. Limita con 6 países: Marruecos al oeste, Mauritania al suroeste, Malí y Níger al sur, no es Nigeria, es Níger, Libia al este y Túnez al noreste, además de también tener costa en el norte con el mar Mediterráneo. ¡Qué belleza! Me dieron ganas de ir, ¿eh? Metámonos en la religión argelina. El Islam sunita es la religión oficial y es la que practica la gran mayoría del país. Esta es la rama que se diferencia de los chiitas. Esto lo estudié mucho, sobre todo en el origen del conflicto Israel-Irán, pero no vamos a meter en eso. Los sunitas son mayoría entre los musulmanes. Se estima que aproximadamente el 90% pertenecen justamente a esta corriente y ellos se consideran la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. Los sunitas hacen referencia a prácticas que tienen que ver con el profeta Mahoma y sus allegados, pero Mahoma es como lo más top dentro de la rama islam sunita, ¿sí? Veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, que es su profeta definitivo. Todo el resto de los líderes musulmanes que aparecen para ellos son figuras temporales, ¿sí? Se los lleva el tiempo. Creen que Mahoma es el último mensajero enviado por Alá, por Dios, para guiar a su humanidad. Después de él, para ellos no habrá más profetas. Para los sunitas, Mahoma es un ejemplo de cómo se vive, ¿no? De su vida y sus acciones, sus valores, forman lo que llaman la Sunna, con doble N, que junto con el Corán es la guía principal del Islam. Bueno, básicamente la Sunna es la segunda fuente más importante de la ley islámica. Si nos metemos en la historia rapidón, estuvo 3 siglos bajo el mandato del Imperio Otomano. ¿Quién no estuvo bajo el mandato del Imperio Otomano? La puta madre.
que finalizó en el 1830 con la invasión francesa. Francia estuvo hasta 1962 en territorio argelino. 132 años de ocupación francesa en esta tierra, por eso muchos de los apellidos tienen esa pronunciación. En ese proceso antidemocrático murieron más de 1,5 millones de argelinos. Francia intentó erradicar de alguna manera la identidad del país, arremetió contra las mezquitas y contra la religión e intentó imponer el catolicismo a la fuerza, ¿no? De hecho, Argelia acusa a París de destruir su identidad, su ADN, de torturar, de saquear, de asesinar y de llevar a cabo muchísimas pruebas nucleares durante el régimen colonial de esos tiempos. El idioma oficial es el árabe clásico. Hay una gran presencia también del tamasij, que esto, te meto en contexto, antes de la expansión islámica había variantes del bereber, que era la lengua principal del norte de África, que también en Marruecos se habla, etc. Pero la arabización post-islam produjo una sustitución lingüística, ¿no? En favor del árabe y en detrimento del otro idioma, justamente. En Marruecos y en Argelia todavía quedan importantes sectores que hablan bereber, ¿sí? Pero bueno, esta es más la segunda lengua en lo que es Argelia. Y por último, también gran parte de la población, sobre todo a nivel negocios, tiene como segunda lengua el francés. Sí, estuvieron mucho tiempo allí. Y a nivel gobierno, y lo último, y con esto cierro, gobierno semipresidencialista. Esto ha sido un viaje por la hermosa Argelia, por el desierto, con los zorros, los que van a enfrentar a la República Argentina en el debut mundialista. La selección que vuelve al Mundial después de 11 años. La selección contra la que Lionel Messi jugará su último primer partido. Gracias por acompañarme. Nos vemos con más videitos de Auste, ¿por qué no de Jordania? Abrazo. ¡Mua!